El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su familia, a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Nacer de Nuevo. Quédese con nosotros. Tal vez a todos nosotros nos agrade algo y es el tener cosas nuevas, tener ropa nueva, una casa nueva, aún un carro nuevo, es decir, todo lo que represente estrenar, todo lo que represente que lo que tenía antes no se usa. También, para cada uno de nosotros debiera ser muy importante que cada día de nosotros tuviera una vida nueva. Pero hubo muchos que repetimos siempre la misma vida, no teníamos una vida nueva y otros aún mantienen su vida nueva. Pero con Dios dice la palabra, es necesario nacer de nuevo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, la palabra dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es esa inquietud de muchas veces decirle a Dios: tú eres grande, tú eres poderoso, y de agradecerle. Muchas personas han vivido un accidente, han tenido una enfermedad de la cual era casi imposible salir, en el accidente del cual era casi imposible sobrevivir. Y entonces se oye una expresión: Dios me dio una segunda oportunidad. Volví a nacer después de ese evento, pero es solamente una frase, porque se nació para seguir viviendo en lo viejo, para seguir viviendo en lo que se hacía antes. Y seguramente, amable televidente, usted me dirá: pero yo estoy vivo, pero yo no he muerto. Está vivo físicamente, está vivo el cuerpo, la parte humana,
pero ¿cómo está nuestra parte espiritual? El libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice, la paga del pecado es muerte, dice la primera parte del versículo. Después sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna. Pero me refiero a la primera parte, la paga del pecado es muerte. ¿Y quién de nosotros no ha pecado? ¿Y quién de nosotros no peca aún? Porque puede ser que nos esforcemos por cada día hacer las cosas muy bien, por cada día tratar de no equivocarnos, pero la imperfección humana hace que ofendamos a Dios. Tal vez no lo hagamos voluntariamente como lo hacíamos antes. Tal vez no premeditemos cometer el pecado como lo hacíamos antes, pero con seguridad nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado, hemos pecado. Y el Señor dice claramente, el pago de lo que usted hizo, la recompensa por lo que usted hizo es muerte. Y por eso muchas personas han muerto practicando el pecado, han muerto en un asalto, en un robo, han muerto en una borrachera, han muerto en un momento de ira, en una riña y tantas actitudes que el pecado genera. Pero si bien es cierto, no siempre genera muerte física, sí genera la muerte espiritual. Los tres filtros. Cuenta la historia que un día estaba el filósofo Sócrates en su casa, cuando de pronto llegó uno de sus criados y le dijo, maestro, quería contarte algo que alguien dijo de un amigo tuyo muy especial para ti. Sócrates dijo, ¿algo de quién? Dijo, de un especial amigo suyo. ¿Y quién lo dijo? Escuché de alguien por ahí que lo estaba diciendo. Dijo, ¿y ya le aplicaste los tres filtros? El sirviente lo miró y dijo, ¿los tres filtros? Dijo, claro, antes de contarme algo tienes que aplicarle los tres filtros. Y le dijo, ¿cuáles son esos tres filtros? Entonces le dijo, el primero es la verdad. ¿Lo que tú me vienes a decir y me vas a contar es verdadero? Dijo, la verdad no sé porque solamente lo escuché en el mercado. Muy bien, entonces apliquemos el segundo filtro. El criado le dijo, ¿cuál es el segundo filtro? Le dijo, el segundo filtro es la bondad. ¿Es bueno que me cuentes eso de mi amigo? El hombre se quedó pensando y dijo, pues la verdad no es muy bueno lo que dijeron. Entonces aplícale el tercer filtro. ¿Y cuál es ese, maestro? Le dijo el criado, la utilidad. ¿Es útil para mí o para mi amigo lo que me vas a contar? Le dijo, pues en realidad no es útil porque es algo que alguien dijo y no sé, y es muy malo. Entonces Sócrates lo miró y se le acercó y le dijo, si lo que me vas a contar no sabes si es verdad, no sabes si es bueno, pero no sabes también si es útil, lo mejor es que entierres eso y lo dejes allá y guardes tu boca de repetir lo que otros dicen. Muchas veces sucede en medio de nosotros. Se escucha un rumor, algo que alguien dijo, puede ser una mentira, pero lo repetimos. O vamos y se lo decimos a la persona y producimos una herida en su corazón, no contra el que lo dijo, sino contra nosotros. Y como dice un amigo, si usted quiere decir mentiras, repita lo que otro dijo. Por eso la necesidad de estos tres filtros en nuestras conversaciones diarias. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, en el versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Que seamos de los que contentamos el corazón de Dios cuando hablamos con verdad y que no andamos repitiendo
las mentiras que otros dicen. Reflexionemos. Entonces, no nos olvidemos de que hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual, que la palabra de Dios la llama la muerte segunda. Ser destituidos de la presencia de Dios. Y a esa paga en forma segura es a la que la palabra se refiere. La paga del pecado es muerte. Si pecamos, morimos. De ahí que el Señor le dijera a Nicodemo, si no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Dice el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero antes le había dicho en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ese nacimiento de nuevo es que el Señor quiere que entremos. Porque en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado y estar destituidos de la gloria de Dios es estar designados a la muerte segunda. Es muerte. Y entonces es cuando dice el Señor en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y los ángeles. Y el libro de Apocalipsis dice, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso el Señor le dice, usted tiene que nacer de nuevo, tiene que dejar la vida vieja, tiene que dejar todo lo que hacía. Y miremos que Nicodemo vino de noche a Jesús, porque era un hombre importante, porque era un hombre que figuraba y entonces seguramente le daba pena estar delante de Jesús y que los demás lo vieran. ¿A cuántos nos dio pena muchas veces adorar a Dios y alabar su nombre delante de la gente? ¿Cuántos no van a una iglesia cristiana por temor a la crítica, por temor a los decires? Ahí empezaba el nacer de nuevo para Nicodemo. Y por eso el Señor le dice, si no nace del agua y del Espíritu, si no nace de la palabra de Dios, y si no nace del Espíritu Santo, no va a entrar al reino de los cielos. Dios es claro. Quien practique el pecado está muerto. Quien no lo conoce está muerto. Y por eso, aunque Nicodemo viene y le reconoce, Señor, tú tienes que venir de Dios, el Señor le dice, sí, pero usted tiene que nacer de nuevo. Y Dios nos regala ese privilegio porque en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la oportunidad del nacer de nuevo, el regalo de la salvación por su muerte y con su muerte del Hijo de Dios. Esforcémonos porque cada día estrenemos vida nueva, nazcamos de nuevo, alejándonos de lo malo cada vez más y buscando a Dios también para estar más cerca cada día. Con este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender la necesidad
que tenemos de estrenar la vida eterna. Tal vez muchos no han recibido al Señor Jesús en su corazón y no saben o no conocen de esa vida eterna, de aquella que el Señor Jesús le habló a Nicodemo cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. Somos nosotros necesitados de ese sacrificio de Cristo para poder acercarnos con toda libertad al Padre y para, como dice la palabra en Juan, hacernos hijos de Dios. Recordemos que el pecado de Adán y Eva nos separó de Dios, pero Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Por eso la necesidad de aceptarlo en nuestro corazón y de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, porque será la única forma de nacer de nuevo. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Un paraíso prometido. Quédese con nosotros. ¿En cuántas oportunidades en un programa de televisión, tal vez por el internet o ahora por el celular, llegan muchas noticias o llegan a veces promociones? Y vaya a tal lugar, un lugar paradisiaco, un paraíso terrenal, un paraíso en la tierra. Y muchas personas les agrada poder pasar unas vacaciones en un lugar paradisiaco, en un lugar donde sea descanso, donde sea lleno de vegetación, de frutos, de muchas cosas hermosas que la naturaleza nos brinda, la cual Dios la creó para nosotros. Y pues pensamos en ese paraíso y también decimos, bueno, qué interesante poder estar allí, poder disfrutar, poder deleitarnos. Pero hay un paraíso que fue prometido y el Señor Jesús promete ese paraíso a todos aquellos que vienen a Él con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido. En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 44, vemos allí a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, siendo crucificado, y con Él a dos hombres malhechores. La palabra dice que eran dos ladrones, que fueron crucificados con Él, y que debido a esta circunstancia, aquellos hombres estaban prácticamente como ofendiendo al Señor Jesús. Muchas veces se ha hablado de los dos ladrones o de los dos malhechores y se habla del malhechor bueno y el malo. Ambos eran malos, ambos estaban siendo crucificados porque ambos eran malhechores y estaban allí. Pero resulta que ambos estaban juzgando y criticando al Señor Jesús. Aunque estaba crucificado, allí aquellos hombres injuriaban y calumniaban al Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 44 dice la palabra: lo mismo le injuriaban también los dos ladrones que estaban crucificados con Él. Entonces aquellos hombres injuriaban al Señor Jesús lo mismo que todos aquellos que estaban alrededor de la cruz. Pero en un momento determinado, aquel ladrón, aquel hombre, vio quién era el que estaba allí. Ellos estaban de pronto por algo que cometieron, pero aquel hombre se dio cuenta que Jesucristo, el Hijo de Dios, era el que estaba crucificado al lado de él. Y entonces se dio cuenta que no había más oportunidad, que iba a salir de este mundo de la mano de la justicia humana, pero iba a llegar a la eternidad en manos de la justicia divina. Y en ese momento aquel hombre recapacita y empieza un proceso de transformación. Aquellos ladrones que injuriaban al Señor, escuchaban del Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ¿por qué me has desamparado? Escuchaban palabras no de
descalificación, no de negación, no escuchaban palabras aún de maldición, sino que estaban escuchando unas palabras llenas de bondad que salían de la boca de aquel que estaba en medio de ellos. Entonces aquel hombre comprendió que el que estaba crucificado al lado de él no era nada más y nada menos sino el Hijo de Dios. Y entonces viene en su corazón un arrepentimiento, viene a su corazón una transformación. Y aquel hombre empieza a ver una perspectiva diferente a través del Señor Jesús. Entonces aquel hombre que lo injuriaba primero con el otro, empieza a buscar cómo hablarle, cómo decirle que él se arrepentía en ese momento de todo aquello que había cometido en su vida y que creía que él era el Hijo de Dios. El último vagón. El padre vivía en una ciudad distante de donde estaban sus papás, el padre de un niño. Y cada vez de vacaciones lo llevaba a la casa de los abuelos, a mitad de año y a fin de año, y el niño era feliz compartiendo. Fue creciendo, y cuando tenía como unos 12 años, ya pasados unos años, le dice a su papá: papá, ya no es necesario que me lleve, yo ya soy capaz de ir solo, envíame a donde los abuelos. El papá le dice que no, porque aún está muy pequeño, porque aún a sus 12 años no se puede defender bien. Entonces el muchacho insiste, el joven insiste. El papá accede y le dice: bueno, te voy a mandar y vas a ir donde tus abuelos solo. Alista maletas y todo, y el día de viaje le entrega un papel doblado y le dice: hijo, si tienes dificultad en el viaje, saca este papelito y léelo para solucionarlos. Se inicia el viaje y atrás del asiento del niño, diríamos, habían dos hombres que empezaron a incomodarlo, a molestarlo, y él empezó a sentirse mal. Y miró al lado y había otra mujer también, una mujer de un aspecto no muy agradable, y también empezó a incomodarlo, empezó a molestarlo. Cada vez se preocupaba más, se angustiaba más, y llegó el momento en que ya en su presión no aguantó más, iba a correr y se acordó del papelito. Metió la mano en el abrigo, sacó el papelito y lo abrió y leyó: tranquilo, yo estoy en el último vagón. El niño se fue hacia ese lugar y su papá lo recibió. ¿Cuántas veces en momentos de angustia y de situaciones complicadas pensamos que estamos solos, pensamos que nadie nos puede ayudar? Pero hay una promesa grande, que es la promesa del Señor, que está en el capítulo 28, versículo 20 del Evangelio de San Mateo, en la segunda parte. Y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Reflexionemos. Pongámonos un momento no podemos decir que en los zapatos de aquel hombre, porque estaba crucificado, en la cruz de aquel hombre. Estaba pasando por un momento de angustia. Y en ese momento de angustia, aquel ladrón se dio cuenta de quién estaba a su lado, crucificado con él. Nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, aquel que había visto tal vez predicar por las calles, aquel que tal vez había visto sanar enfermos. Tal vez el hombre lo había visto cuando entró a la casa de Zaqueo, o cuando entró a la casa de Lázaro, o cuando resucitó a Lázaro. Y aquel hombre sintió en su corazón un temor muy grande, pero también una reverencia hacia aquel que, aún estando en su misma condición, no había perdido su posición. Porque aunque Jesús fue crucificado, nunca perdió su posición de Hijo de Dios. Nunca perdió su posición de ser el ungido de Dios. Y aquel hombre se da cuenta y entonces cambia. Hay una transformación en su mente, en su corazón, en sus palabras.
En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, los versículos del 40 al 42 dice la palabra. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel hombre se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Y él se acuerda que aquel hombre vino predicando el reino de los cielos. Predicando al reino de Dios, dijo, alegraos y gozaos, decía el Señor Jesús cuando inició su ministerio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y aquel comprendió. Y en el versículo 43 viene una respuesta del Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante la puntuación en la palabra de Dios. Porque a veces leemos muy rápido y tergiversamos las cosas. Y tal vez en las traducciones no han visto eso. Pero lo que le dice el Señor Jesús aquí al aquel ladrón, le dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre recibió una respuesta del Hijo de Dios. No lo condenó por lo que le había estado diciendo, no lo juzgó, sino que inmediatamente ve ese corazón arrepentido del Señor Jesús y estando en esa misma cruz, le dice que hoy le dice en ese día, en especial para él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te digo esto. Y aquel hombre recibe esa palabra. Y nosotros también podemos recibir esa misma palabra del Señor Jesús para aquel malhechor, para aquel ladrón, y podernos gozar en que el Señor está prometiendo un paraíso. No está prometiendo un limbo, no está prometiendo un purgatorio, no. Él promete un paraíso, salvación y vida eterna. Esa respuesta supera todas las expectativas de aquel hombre y entiende que aquel Hijo de Dios tenía ese poder para transformar su eternidad. Y entonces el Señor Jesús le da esa respuesta magistral y le promete ese paraíso de salvación. Y aquel hombre sería el primero en entrar por medio del sacrificio de Cristo a una eternidad bienaventurada, entendiendo lo que nos dice la palabra, que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, como dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 24, la palabra. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Al morir el Señor Jesús es como ese grano de trigo que cayó en esta tierra y murió. No solamente para tener una muerte por nosotros, sino para resucitar. Y como murió en la tierra, produjo fruto. Y eso es lo que nos hace a nosotros podernos acercar al Padre y ser hechos hijos de Dios. No esperemos hasta el último momento para decirle como aquel malhechor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sino que ahora que tenemos nuestros sentidos y nuestra vida dispuesta, digámosle al Señor, acéptame como tu Hijo, acéptame, sálvame con tu sangre preciosa y bendice mi vida. Es necesario entender que hay un paraíso prometido para todo aquel que se acerca al Señor Jesús. Cuando nosotros comprendemos que el sacrificio del Señor Jesús fue por toda la humanidad, pero que tenemos que dar ese paso de aceptarlo para nosotros, entonces alcanzaremos ese paraíso prometido. Amable teleaudiencia, de esta forma llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les continúe bendiciendo.